no sea hallado entre vosotros quien contacte a los muertos. Deuteronomio 18 del 10 al 11. No le hables a tus parientes o amigos muertos por ningún medio, incluyendo tus redes sociales. No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Santiago 3:1. No pretendas sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los 5 ministerios con sus funciones y señales. En cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redarguye, consuela y bendice. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Digo tardes porque todavía se puede ver la luz del sol, ¿verdad? Está por ocultarse. Y como siempre, mi hermano, dice la palabra de Dios que debemos de darle gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y pues hoy te invito a que abras tu corazón, a que abras tu boca, ¿verdad? Y que sea las palabras que salgan de lo más profundo de tu ser y digamos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta hora, Señor, dándote gracias, Señor, por darnos nuevamente la oportunidad, Señor, de sentarnos a tu mesa, Señor, en la cual tú has preparado este alimento espiritual, Señor, para todos aquellos que tienen hambre y puedan acercarse confiadamente y sentarse a la mesa para poder disfrutar, Señor, de este pan que tú nos das, pues está escrito en tu palabra que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Y aquí estamos agradeciéndote a ti, Señor, por darnos la oportunidad de sentarnos a tu mesa, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, gracias a ese sacrificio perfecto que Él hizo una sola vez y para siempre, ofreciendo su cuerpo como ofrenda, Señor, agradable a ti, humillándose a sí mismo, Señor, en obediencia a tu palabra, teniendo, Señor, una muerte en la cruz, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Señor, te damos gracias, porque por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, podemos llamarte Padre, ya que solamente por medio de Él, Señor, tú nos has adoptado, Señor, y nos has sellado por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos adoptados como hijos tuyos, Señor. En el nombre bendito de Jesús, te doy gracias, Padre, y te pido a la vez, Señor, que derrames una unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, sobre tu siervo, pero también sobre tu pueblo, Padre, para que nos hagamos uno, Señor, día con día, y podamos entender, Señor, tu palabra, Señor. Podamos entender, Señor, ese misterio, Señor, que hay en la cruz de Cristo. En el nombre bendito de Jesús, misterio que tú has estado revelando, Señor, en estos tiempos, Señor. Me pongo en tus benditas manos y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que siga enseñándonos, el que siga recordando tu palabra que nos enseñaste en la casa, en tu casa, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Pues vamos a continuar con el tema que comenzamos, creo que fue el viernes, y luego continuamos el domingo con la cruz de Cristo parte 2. Y hoy, mi hermano, quiero hablarte del tema de la cruz de Cristo parte 3, porque cada vez, hermano, que nosotros nos metemos a buscar de la presencia de Dios, día con día Dios quiere revelarnos cosas nuevas, ¿verdad?
Y el propósito que nosotros alcanzamos a ver a la luz de la Escritura, pues es de que todo hombre, dice en el libro de Efesios capítulo 4, 12 y 13, dice, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y gracias a nuestro Padre Dios, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, que es el que nos está enseñando y nos está recordando la palabra que el Señor nos enseñó. Hoy quiero continuar pues con este tema de la cruz de Cristo, parte 3, y vamos a ver el significado de la palabra cruz, que viene de una palabra griega que es stauros, que significa estaca o poste, como clavada erecta, especialmente poste o cruz, como instrumento de pena capital. Figurativamente es exposición a la muerte, negación propia, expiación de Cristo. Eso es, hermano, el significado de la palabra cruz. Y con este tema ciertamente lo comenzamos hablando, ¿verdad? Compartiendo lo que dice la Escritura, y hemos estado enseñando a la luz de la palabra que cuando el Señor, estando en la presencia del Padre, no solamente estaba el Padre, sino que estaba también Jesús y estaba el Espíritu Santo, lo hemos enseñado, ¿verdad? Y cuando el Señor hablaba, quiero decir en voz alta, ¿verdad? Dijo que ya no se agradaba de la sangre de los toros ni de los machos cabríos, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, aquí estoy, envíame a mí. Y dice que le preparó cuerpo y lo envió a la tierra. Y ya veíamos parte de eso, ¿verdad? Que Dios le ciertamente preparó un cuerpo primeramente para que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a nacer por medio, hermano, o sea, María, la madre de Jesús, fue el instrumento que Dios usó para que Jesús fuera engendrado en su vientre por medio del Espíritu Santo. Es lo que nos enseña la Escritura en el libro de Lucas, que Él fue engendrado por medio del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y llegado el tiempo de Dios, Él nació como un hombre, como tú y como yo, pero hemos visto, hermano, que cuando el Señor, dice la Escritura, que Él empezó a crecer en sabiduría y en conocimiento, ¿verdad? Y Él estaba pues buscando más que nada, hermano, cumplir con la voluntad de Dios, con la voluntad de su Padre, que ahora es nuestro Padre, gracias a su misericordia y a ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. Ahora tú y yo, hermano, podemos clamar, podemos decir Abba Padre, que quiere decir papito, ¿verdad? Ahora quiero decirte, mi hermano, que no eres huérfano, no eres, hermano, huérfano, sino que tienes un Padre que te ha adoptado gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, que hizo en la cruz precisamente. Ahí en la cruz es donde Jesús, cuando Él terminó victorioso, hermano, ahí en la cruz, porque él ciertamente ahí en la cruz murió, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces la cruz, hermano, fue ahora sí que el final, ¿verdad? De su carrera, por decirlo así, pero no es que haya sido el final de su carrera, porque él, hermano, él sigue haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Dice la Escritura que él murió en una cruz, ¿verdad? Pero fue sepultado en la tumba y al tercer día resucitó. Y ahí, hermano, gracias a esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora tú y yo, hermano, yo te puedo decir lo que dice en Filipenses 4:13, que dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, en Cristo Jesús podemos ir dejando toda clase de pecado. Entonces yo quiero iniciar, veíamos Mateo capítulo 26, verso 1, dice la Escritura, que cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. El Señor Jesús, mi hermano, el Hijo de Dios, Él sabía a qué venía a esta tierra.
Él sabía que venía. Él desde un principio de que le dijo a Dios, su Padre, que ahora es nuestro Padre también, Él le dijo, envíame a mí, prepara, y me prepara este cuerpo. Y Él vino a esta tierra sabiendo el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Pero Él venía consciente de lo que iba a hacer. Por eso, como veíamos el domingo, hermano, de que cuando Jesús fue llevado, después de que salió de Jerusalén cargando su cruz, hermano, y después de que salió de Jerusalén, dice la Escritura que se encontraba un hombre llamado Simón, que era de Arimatea. Ciertamente él lo obligaron a cargar la cruz. Cuando en Marcos capítulo 8 y verso 14, ahorita lo vamos a ver, dice la Escritura, que es voluntario, hermano, que nadie, vemos, el que quiera seguirme, tome su cruz. Entonces voluntariamente, no es por obligación o por imposición. Dios te dio un libre albedrío, hermano, para tomar decisiones, ya sea buena o mala. Entonces, Mateo 26:1 dice la Escritura, ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la fiesta de la Pascua, y durante la fiesta yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. El domingo hablábamos, hermano, de la muerte de Cristo, parte 2, y más que nada nos fuimos, hermano, o estuvimos compartiendo de eso precisamente, de que cuando Jesús, de este Simón de Cirene fue el que le ayudó, hermano, o más bien al que obligaron para que cargara la cruz de Cristo, al llegar al Gólgota, al monte de la calavera. Ahí fue clavado, y hablábamos acerca de los clavos de las manos, de los clavos, hermano, de los pies y del letrero que fue puesto sobre su cabeza, ¿verdad? El significado de cada uno de ellos, pero vamos a continuar con esto, hermano. Hebreos capítulo 10, verso 9, dice la Escritura, después de eso el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió, fíjense, hermano. Esto es algo que yo estaba meditando cuando estaba nuevamente, hermano, viendo el tema. Esta cita ya la habíamos tocado en estos días pasados que estuvimos hablando acerca de la cruz de Cristo. Y aquí en Hebreos 10 dice, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz. Entonces, hermano, cuando vemos aquí que dice que Dios nos eligió por Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz. Es algo, hermano, ya sería cuestión de, dentro de lo que vamos a estar compartiendo. Recordemos, hermano, que Dios es el que elige, Dios es el que escoge. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, hermano, procuremos ser de los escogidos, ¿sí? Porque el llamado muchos lo tienen, tal vez, ¿verdad? Pero procuremos avanzar, no nos quedemos solamente en el llamamiento, sino que procuremos, hermanos, ser de los escogidos. Entonces, ¿y por qué vemos aquí? Dice que Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes, nos eligió. Cuando nosotros vemos la palabra elección, hermano, elegir, nos vamos a remontar un poco al Antiguo Testamento y dentro de primeramente lo que Dios formó fue el universo, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver que Él formó el universo. Dice en el libro de Isaías capítulo 45 y verso 18 que Dios creó los cielos y la tierra para ser habitada. Para eso la creó el Señor, para ser habitada. Antes de que Dios hiciera al hombre, primeramente hizo todo, hermano, lo necesario para que el hombre pudiera habitar en la tierra. Y es algo, hermano, que tú puedes ver en Génesis capítulo 1, que en el principio estaba la tierra vacía y desordenada. Eso es algo que ya sería meterse uno en otra enseñanza, pues, ¿verdad? Porque la tierra no estaba así. Cuando Dios la hizo, hermano, a la perfección, para que el hombre la pudiera habitar. Después ya hubo algo que sucedió, ¿verdad? Pero a lo que quiero ir es a esto, hermano. Que la gente se empezó a multiplicar, empezó a llenar la tierra, como dice la Escritura. Dios le dijo al hombre, creceos y multiplicaos y sojuzgaos sobre la tierra. Y empezó a ver, hermano, la humanidad aquí, después de que Dios formó al hombre, hermano, del polvo de la tierra, se fue poblando la tierra.
Y empezó, hermano, a haber maldad, pero también Dios, como nos enseña Hebreos capítulo 1, que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras. Dios siempre le ha hablado al hombre y dándole la oportunidad para que se arrepienta, pero el hombre no quiere arrepentirse. Hubo un tiempo, hermano, en el cual de entre todas las naciones de la tierra, Dios escogió, Dios eligió, hermano, a un hombre llamado Abraham. Y de a través de ese siervo, hermano, Abraham, que es uno de los patriarcas, Dios le dio promesas de bendición. Y a través, por medio de Abraham, bendijo su simiente, que es en Isaac. Y de Isaac viene la bendición a Jacob para que se formara, hermano, un pueblo escogido por Dios, que fue Israel. Y de ese pueblo, hermano, el Señor lo escogió para que su nombre se diera a conocer aquí en la tierra, aunque muchas veces Él estuvo hablándole, ¿verdad? Porque así dice la Escritura. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dice que Dios escogió a Moisés, hermano, para que fuera conocido en el mundo. Egipto es figura del mundo. Y ahora, hermano, vemos que solamente por medio de la obediencia de Jesús, el Hijo de Dios, ahora tú y yo hemos sido elegidos en su muerte, en la muerte, en la cruz, hermano. A partir de ahí tú puedes ver, de acuerdo a lo que vamos a estar compartiendo y vamos a ir adelantando un poco. A partir de ahí, hermano, a partir de su muerte en la cruz, en obediencia al Padre, a partir de ahí tú y yo hemos sido elegidos. Hemos sido, hermano, llamados, hemos sido elegidos por Dios por medio de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y digo, ¿por qué fuimos elegidos, hermano? Por medio de su muerte. Aquí lo estamos viendo con claridad. Te lo vuelvo a leer. Dice, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz. ¿Qué éramos antes, hermano? ¿Qué éramos? Nada. Dice la Escritura que el Señor escogió lo más vil y lo menospreciado del mundo, hermano. Antes, tú y yo, dice la Escritura, que estábamos alejados de Dios, lejos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos ninguna promesa de bendición, hermano, para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, no pertenecíamos, no formábamos parte del pueblo escogido por Dios, hermano. Éramos gentiles. Nuestro destino final, hermano, era, no solamente estábamos muertos por causa del pecado, porque así dice la Escritura, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Sino que estábamos destinados a una condenación eterna. Yo no sé si alcances a ver, hermano, o a entender lo que te estoy compartiendo. Gracias a ese sacrificio de Jesús, a su muerte en la cruz por obediencia al Padre, hermano, ahora tú y yo, no siendo nada, están siendo, hermano, gentiles, estábamos alejados de la presencia de Dios y sin promesas, hermano. Ahora, gracias a ese sacrificio, hermano, a esa muerte de Jesús en la cruz, en obediencia al Padre, ahora, hermano, el Señor nos ha elegido. Y no solamente nos ha elegido, hermano, para formar parte del Israel celestial, no del Israel terrenal, hermano, porque el Israel terrenal es la nación de Israel, donde vive, hermano, su pueblo. Sino que ahora tú formas parte del Israel celestial, elegido gracias a su muerte en la cruz, a la muerte de Jesús en la cruz. Y por eso, hermano, nosotros debemos de darle gracias a Dios, porque no solamente nos eligió como pueblo, es ahí, hermano, donde debemos de gozarnos. Porque no solamente nos eligió como
para formar parte de su pueblo, pero ahora del pueblo de Israel celestial, sino, hermano, que nos ha dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Al pueblo de Israel no le dijo, hijo mío. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para que su nombre fuera exaltado, hermano, para darse a conocer a las naciones. Ahora, hermano, la bendición que tenemos nosotros en el llamamiento y el habernos escogido Dios, hermano, ¿te imaginas? Si vemos aquí, dice que Él nos escogió, nos eligió. Elegir es escoger, hermano. Y de entre millones, hermano, de gentes que habitan en la tierra, a Dios le plació. Dice la palabra de Dios, hermano, que los ojos de Dios, hermano, siempre están puestos sobre su creación. Siempre está mirando, hermano, lo que Dios creó. No solo lo material, hermano, hablando de los árboles, hermano, de aún de las nubes, de los cielos, porque Él lo creó todo. Sino que sus ojos están puestos en su creación, hermano, en la creación humana. Y Él viendo, hermano, Él estando, dice que la tierra es estrado de sus pies, hermano. Y Él viendo la tierra, hermano, por ahí póngale su nombre, y empezó a ver, empezó a mirar, y dijo, a este lo voy a elegir. Póngale su nombre. A este lo voy a elegir. Le voy a hacer un llamado. Y lo voy a elegir para que forme parte del Israel celestial. Él sabe, hermano, en qué condiciones nos llamó. En qué condición nos encontrábamos cuando Él nos eligió, hermano. Dice el Salmo 40, verso 2 y 3, dice que cuando nos encontrábamos en el pozo de la desesperación, Él, yo ahí veo la figura del Padre. Él extendió su mano. Cuando nos encontrábamos en el pozo de la desesperación, Él extendió su mano y nos sacó del fango, del lodo, de la suciedad, de la clase de vida en que tú y yo vivíamos. Yo ahí veo la figura del Padre porque dice que Él nos sacó del fango, nos sacó y nos puso sobre la roca. Y en el libro de 1 Corintios capítulo 10 dice la Escritura que la roca es Cristo. Entonces Dios nos saca del fango, nos pone sobre la roca que es Cristo Jesús para enderezar nuestros pasos. Dice la Escritura, ustedes no me eligieron a mí. Dios hablando y diciendo, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Hermanos, Dios nos eligió porque vio en ti algo especial. Vio en ti algo especial, hermano. Y escondió ese tesoro precisamente. Ese tesoro en un vaso de barro. Porque eso éramos nosotros antes, hermano. Barro en las manos del alfarero. Y a Él le plació esconder ese tesoro, hermano, en esos vasos de barro para mostrar su gloria. Porque Él es el único, hermano, que puede cambiar tu vida. Él es el único, hermano, que puede poner en ti el querer como el hacer y reconozcas a Jesús como el Hijo de Dios. Y creas que Él envió con un propósito de dar su vida, de ofrendar su cuerpo, hermano, como una ofrenda para ser clavado en la cruz. Por amor. Entonces Dios nos eligió, hermano. A Él no le importó en qué situación o en qué condición te encontrabas. El propósito de Dios, hermano, al haberte elegido, era de darte vida.
Porque Él mismo, hermano, sabía y sabe que todos aquellos que no tienen, hermano, que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que no creen en ese sacrificio perfecto en la cruz, en la cual Él murió por obediencia a ti, Señor, por obediencia al Padre, están muertos en sus delitos y pecados. Y el propósito de Dios al habernos elegido, hermano, al habernos elegido entre millones de gente, era para darnos vida. Pues está escrito en la palabra de Dios, hermano, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él vino, Jesús, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la vida, hermano, la recibimos en Cristo cuando nosotros, hermano, le abrimos nuestro corazón. Cuando nosotros, hermano, confesamos con nuestra boca, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice Romanos, capítulo 10. Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, hermano, en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hermano, no hagamos vana la cruz de Cristo. Dios envió a su Hijo con un propósito. Aquí estamos viendo, dice, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes. ¿Cuáles órdenes? Las órdenes del Padre. Las órdenes de su Padre. Él sabía que ahí venía. Él sabía, hermano, que en una de las fiestas de la Pascua, el Cordero iba a ser sacrificado. Y el Señor ya había estado hablando, hermano, aún al pueblo de Israel durante muchos años. Estoy hablando, hermano, de los tiempos de Moisés. Antes de que saliera de la esclavitud de Egipto, hermano, antes de que el Señor lo sacara. Éxodo capítulo 12, ahí habla de la institución de la Pascua. Dios ya le había avisado al pueblo de Israel lo que iba a suceder, hermano, después de, creo que fueron 400 años. Bueno, del último profeta Malaquías a los tiempos de Jesús fueron 400 años. Pero hermano, lo que vemos ahí es que Dios ya le había avisado al pueblo de Israel lo que iba a suceder conforme pasara el tiempo. Porque ahí él estaba hablando en figura. Ese cordero que fue sacrificado en ese tiempo, hermano, esa sangre solamente, la usaron como señal para que fuera untada en los dinteles de las puertas, hermano, para que el destructor no tocara a los primogénitos, que fue la última plaga que Dios envió a Egipto, la muerte de los primogénitos. Pero el Señor ya estaba hablando en figura de lo que iba a suceder, hermano, para que Dios cumpliera su palabra, su promesa de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza de la serpiente. Ellos sabían lo que venía, lo que iba a suceder. Y a la luz de la Escritura podemos ver, hermano, que dice la Escritura que el pueblo que Dios escogió, hermano, no supo conocer el día de su visitación. Tenían señales, hermano, muy claras. Dios les había dicho que el Hijo de Dios, hermano, el Cristo, el Mesías, iba a nacer por medio de una mujer virgen. Se dieron cuenta que nació. Dios les dio el lugar donde iba a nacer, en Belén de Judá. Dios les dio otra señal, que iba a ser llamado Nazareno. Por eso se fue a vivir a Nazaret durante el tiempo, hermano, de su niñez, hasta que comenzó su ministerio a la edad de 30 años. 30 años vivió en Nazaret, y dice la Escritura que fue llamado Nazareno. Y veíamos, hermano, cuando hablábamos de Galilea, de los gentiles, a partir de ahí, hermano, es cuando Jesús comenzó su ministerio. Y dice la Escritura que después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y fue llevado por el Espíritu de Dios a ser tentado, hermano, en el desierto por el diablo,
Y dice que después, hermano, de que regresó del desierto victorioso, regresó a Galilea. Pero ya no regresó a Nazaret, sino que, hermano, escogió el lugar de Capernaum para comenzar su ministerio. Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y de Neftalí, Galilea de los gentiles. Un pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Y ahí comenzó su ministerio, hermano Jesús. Él sabía, hermano, lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir. Por eso, mi hermano, quiero seguir avanzando. Yo me gozo cuando vemos estas cosas. Marcos capítulo 8 y verso 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Hermano, hay cosas, estamos hablando ahorita en Hebreos capítulo 10 verso 10, precisamente de que Dios, hermano, nos eligió. Dice, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz. Dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios te vio, hermano, Dios puso su mirada en ti y dijo, a este lo voy a elegir. Voy a hacerle el llamado, voy a mandar a mi Hijo Jesús a la tierra con diferentes propósitos, porque fueron varios propósitos, hermanos, por los cuales Dios envió a Jesús a la tierra. Y uno de ellos era de buscarte. Era de buscarte, hermano, y te encontró. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, estábamos destinados, hermano, a una condenación eterna. Y Él vino, y hermano, quiero decirte que eso nos sucede tal vez a muchos, tal vez a algunos no, ¿verdad? Tal vez al primer llamado vinieron a los pies de Cristo, pero hay muchos, hermanos, que cuando el Señor los vino a buscar y les empezó a enviar, hermano, siervos y siervas para que le hablaran precisamente de Jesús, ¿verdad? Muchos salíamos huyendo, muchos salíamos corriendo, hermano, muchos nos tapábamos los oídos, pero no queríamos saber nada de Él. Pero era porque teníamos puesto un velo, dice la palabra de Dios, hermano, un velo que nos impedía conocer la verdad. Y ese velo solamente, hermano, nos fue quitado cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él vino a buscarte, como vino al pueblo de Israel. Y muchos tú puedes ver, dice, a los suyos vino, Juan capítulo 1 y verso 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos los que le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús vino a su pueblo y la mayoría, hermano, lo rechazó. Pero muchos, hermanos, que le abrieron su corazón al Señor, digo, su casa, las puertas de su casa, pero también su corazón. Un ejemplo que me viene a la mente, hermano, a la memoria, fue Zaqueo. Fueron varias personas, pero vemos que Zaqueo, hermano, era uno que formaba parte del pueblo de Dios. Y vino a buscarlo el Señor y lo encontró, porque dice que él iba, hermano, a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo había oído de Jesús, hermano, y él quería conocerlo. Él había oído solamente, pero Zaqueo no sabía que Jesús venía precisamente a su casa para hacerle el llamado, para decirle, tú eres uno de los elegidos. Y hermano, tú eres un elegido de Dios. Por lo tanto, como elegido de Dios, espero que entendamos este mensaje que Dios nos está hablando acerca de la cruz de Cristo. Dice la Escritura en Marcos 8:34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor haciéndoles el llamado. Si alguno quiere, había una multitud de gente, hermano. Cuando Jesús predicaba, hermano, empezó mucha gente a seguirlo por el morbo tal vez de a ver qué clase de doctrina traía, qué enseñaba, ¿verdad? Y también por las sanidades que hacía, hermano, a la gente y de levantar paralíticos, de dar vista a los ciegos, de hacer hablar al mudo, de echar fuera demonios, hermano, con la palabra. Y Jesús, hermano, dice, si alguno quiere, o sea, le estaba haciendo el llamado a todos los que estaban presentes. Si alguno quiere
Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Les estaba haciendo el llamado a todos. Pero no todos lo siguieron, hermano. Tú puedes ver que hay mucha gente en las iglesias, hermano, que solamente, hermano, que, o sea, que el Señor les ha hecho el llamado y ahí están. Porque una cosa, hermano, es que se haya sido llamado, pero otra cosa es que vamos a ver ahorita otra, la misma cita, hermano, pero bueno, que también dice, veámoslo de una vez. Marcos 8:34 dice, en la traducción lenguaje actual dice, después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces no es lo mismo, hermano, nos está haciendo el llamado, ¿sí? Y hay gente que ha sido llamada y que está en las iglesias, hermano, pero no quiere ser discípulo. Y eso es lo tremendo. No quiere ser discípulo. Solamente, hermano, tiene el llamado y está ahí, escuchando la palabra, viendo lo que Dios está haciendo, hermano, en nuestras vidas, pero se queda ahí en el llamado. No quiere avanzar, hermano, a ser discípulo. No se deja, hermano, discipular. Porque un discípulo tiene, hermano, que olvidarse, como lo vemos aquí. Dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en la cruz, hermano, en una cruz. Entonces no te quedes solo en el llamado, da un paso como lo dio Moisés, hermano. Dice la escritura en el libro de Éxodo que estando Moisés apacentando, hermano, las ovejas de su suegro Yetro, en el desierto, hermano, un día vio una zarza ardiendo, hermano, y se quedó asombrado. Porque venían fuertes vientos, tormentas de arena, hermano, lluvias. Y la zarza, hermano, no se consumía. La zarza no se apagaba. Y Moisés le llamó la atención, hermano. Dijo, es que no puede ser que la zarza no se apague con todo lo que ha estado viniendo, fuertes vientos, tormentas de viento, de arena. Y veo que no se apaga. Y dice la escritura, hermano, que Moisés dio un paso más allá. Y llegó hasta donde estaba la zarza. Y cuando llegó a la zarza, hermano, tuvo un encuentro con Dios. Entonces nosotros, hermanos, si queremos tener un encuentro con el Señor, con nuestro Dios, tenemos que avanzar a ser discípulos. Y para ser discípulo, como tú lo ves aquí, hermano, tienes que dejar de hacer tu propia voluntad. En otras palabras, el que da ese paso, hermano, a Jesús, tiene que hacer la voluntad de Dios, así como Jesús hizo la voluntad de Dios, hermano, en obediencia. Dice, tiene que estar dispuesto a morir en una cruz. Ese es el propósito que Dios te haya elegido, hermano, del llamado, de que Dios te haya elegido para que tú, hermano, también tomes tu cruz. Tomes tu cruz y ahí, hermano, en esa cruz crucifiques toda obra de la carne. Pero no solamente se queda ahí, dice, estar dispuestos a morir en una cruz, dice, y hacer lo que yo les diga. Vuelvo a decir, hermano, cuando salió Jesús cargando su cruz, hermano, de Jerusalén, a las puertas de Jerusalén, saliendo de Jerusalén, dicen que se encontraron un hombre llamado Simón de Cirene y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús hasta el monte Gólgota. Aquí el Señor nos está diciendo, hermano, que Él no te obliga. Aquí Él te está diciendo, el que quiera seguirme, niéguese todo, cada día tome su cruz y sígame. El que quiera ser mi discípulo,
tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tiene que estar dispuesto a morir en una cruz y hacer lo que el Señor nos diga. Él no te está obligando. Tal vez mucha gente, hermano, cuando recibió a Cristo en su corazón, fue por obligación. Porque tal vez era el primer día, hermano, que iba a la iglesia y por ahí no faltaba el hermano, el amigo, la mamá, quien haya sido, que te haga, hermano, cuando hacen la invitación para recibir a Cristo en su corazón. Es voluntario. Pero tal vez alguien por ahí te dijo, ándale, arrímate, ve a recibir a Cristo. No, mi hermano, eso es de aquí, mira. Eso sale de acá del corazón para que haya un verdadero encuentro con nuestro Dios. Para todo tiene que haber un libre albedrío para tomar decisiones. Para el servicio, para todo tiene que salir de aquí. Nadie te obliga, el Señor no te obliga. Hemos enseñado que la palabra de Dios se expone, no se impone. Porque hay gente que usa la palabra de Dios para manipular almas, para imponerse. No, mi hermano, vivimos en el tiempo de la gracia, gracias a ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Mire, mi hermano, mientras el mundo está lleno de miedo, porque es lo que hay en el mundo entero. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí hallaréis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí hallaréis paz. Mientras el mundo, hermano, está metido en la televisión, en el internet, en los medios, hermano, escuchando que el COVID, que el coronavirus, que las mascarillas, que ahora las de esas micas, que ahora por ahí vi por ahí algo que ya están diciendo que hasta en la comida que están diciendo que también trae coronavirus, hermano, pues tratan de meter miedo. Sí, lo acabo de ver en esos días. Que hasta allá en la comida quieren meter esa cosa, hermano. Entonces, ¿qué están haciendo? Metiendo más miedo, más temor a la gente, hermano. ¿Para qué? Para que se queden en sus casas mientras los gobiernos están haciendo de las suyas. Deja que salga todo esto, hermano. Y vas a ver cómo van a soltar el golpe. Pero el propósito del hombre, hermano, es meter a la gente con miedo en sus casas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hermano, no podemos olvidarnos de algo importante que el Señor nos encomendó. No podemos olvidarnos, ni podemos dejar de predicar, hermano. Ahorita estamos en casa ciertamente y compartiendo el mensaje a través de estos medios, pero vemos aquí en 1 Corintios capítulo 1 y verso 17, dice, pues Cristo no me envió, hermano. Aquí estamos viendo un conflicto que había, hermano, en la iglesia de Corinto. Porque había conflicto, había problemas, hermano, en la iglesia y empezó a haber una división, hermano. Cada quien empezó a formar sus grupitos y diciendo uno, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Pedro, yo de Cristo. Cuando Pablo se dio cuenta, hermano, de esa gente que estaba causando problemas en la iglesia, o sea, causando divisiones, es cuando llega Pablo y le dice, bueno, ¿qué acaso creen que Cristo fue dividido? ¿Qué acaso creen que yo fui crucificado? ¿O Pablo, Apolos o Pedro, parafraseando un poquito? Solo Cristo, hermano, solo Jesús fue crucificado. Pero ya estaban haciendo élite ahí, hermano, entre ellos mismos, hablando de grupos de división. Dice, además, Dios no me envió a bautizar, yo solamente bauticé a Gallo y a otro que no recuerdo el nombre, hermano. Pero ciertamente dice, a mí el Señor me envió a predicar. ¿Y qué le envió a predicar, hermano? Es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que estar predicando. No predicándonos a nosotros mismos. Ciertamente hay que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó el Señor. Pero hay que glorificar el nombre de Cristo, hermano. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana, hermano, la cruz de Cristo. Hermano, tengamos cuidado cuando predicamos la palabra de Dios.
Porque corremos el riesgo, hermano, de caer, corremos el riesgo de que venga, hermano, la serpiente y nos muerda y empecemos a hincharnos. Uy, qué bonito predica, uy, mira nomás. Palabras elocuentes, palabras elegantes, hermano. Debemos de tener cuidado con eso. Es lo que está hablando Pablo, hermano. Dice que el Señor no lo envió a bautizar. Yo creo que si está hablando, hermano, de eso, es porque había un conflicto acerca de eso, hermano. De ver quién había bautizado más. Y Pablo dice, no, el Señor no me envió a bautizar, sino que me envió a predicar el Evangelio. Hermano, nosotros prediquemos la palabra. Dice la Escritura, yo sembré, hablando Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, mientras el mundo está lleno de pánico, hermano, por lo que está sucediendo, por la maldad del hombre, sigamos compartiendo, sigamos predicando la palabra de Dios. Tal vez tú digas, pero hermano, es que yo no sé predicar. Yo no tengo la gracia para predicar. Solamente, hermano, te digo una cosa, tú déjate enseñar. Déjate enseñar. Y la Biblia, hermano, Dios a través de su palabra nos da una palabra, hermano, de, ¿cómo decirte?, de consuelo. Y dice la Escritura que cuando, hablándole a sus discípulos, dice, cuando ustedes sean entregados a las autoridades, dice, no se preocupen por lo que han de hablar o lo que tengan que decir. Tú no te preocupes. Tú no digas, soy niño, como dijo Jeremías, soy niño, Señor. Tú no digas, no sé predicar, como dijo Moisés, soy un hombre tartamudo. Tú solamente entrégate al Señor, déjate enseñar primero, porque ¿cómo vas a predicar si no eres enseñado primeramente? ¿Y cómo vas a predicar si no eres enviado? Dice el libro de los Hechos, hermano. Entonces, hermano, tú solamente déjate enseñar, no digas no puedo. Porque en el momento, hermano, oportuno, Dios te va a usar, Dios va a poner su palabra, no tus palabras, su palabra en tu boca. Para llevar esas buenas nuevas, para que enseñes, hermano, para que prediques a Jesús. Para que hables acerca de la cruz de Cristo, porque es Pablo hablando aquí acerca, dice, nos mandó a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes o elegantes, para que no se haga vana, hermano, la cruz de Cristo. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, hermano. La palabra de la cruz, hermano, para nosotros es poder de Dios. Jesús, antes de ascender a los cielos, hermano, dice la Escritura que les dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. Y les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. Hermano, Dios te ha dado poder. La palabra de la cruz es poder para predicar el Evangelio. La palabra de la cruz, que es Cristo Jesús, hermano, que es Jesús. Jesús dijo, hasta ahorita no habéis pedido nada en mi nombre, pero vendrá el día en que pedirán. Hermano, en el nombre de Jesús es poder. Primera de Corintios 1:18 dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Hay quienes piensan. Y no solamente piensan, hermano, no solamente dice la Escritura que hay quienes piensan que la muerte de Jesús, hermano, en la cruz no sirve de nada, sino que también lo divulgan, lo dicen, lo platican. Como un hombre que aún lo sigue diciendo y sigue por ahí, creo que dice que va a quitar la Biblia. Porque para él la Biblia no es el libro, no es palabra de Dios. Para él y para todos sus seguidores, dice que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso.
Yo lo escuché. No sé si tú lo viste también y lo escuchaste de ese hombre. Hay quienes piensan, pero no solo piensan, sino que también lo predican, también dicen que la muerte de Cristo no sirvió de nada. Y culpan a Dios de lo que sucede. Cuando vemos en la Escritura, hermano, que todo lo que está sucediendo es por culpa de la maldad del hombre, de la maldad que hay en el corazón del hombre. Entonces, mi hermano, dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán. Así es de que para aquellos que tienen en poco, hermano, la muerte de Cristo en la cruz, ahí dice, no se salvarán, dice, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. La cruz, hermano, de Cristo tiene poder. Los gentiles, hermano, estamos viendo, Jesús llega al monte Gólgota, al monte de la calavera, es puesto, hermano, en esa cruz, es clavado. Y antes de ser clavado en la cruz, dice, veíamos, hermano, el domingo, que le dieron a beber vino mezclado con una hierba amarga, que era un sedante, hermano, para mitigar, hermano, el dolor de Jesús, porque lo iban a clavar sus manos y sus pies. Y dice que él lo probó, pero no quiso beberlo, y veíamos porque él, hermano, sabía lo que le estaban dando. Y él fue consciente hasta la muerte, hermano, hasta el final. Una vez que es subido Jesús, hermano, que la cruz es levantada, se cumplió lo que dice en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel murmuró. Y hubo una gran mortandad, hermano. Dice que el Señor envió serpientes en medio del desierto. Y mucha gente murió por la mordedura de esas serpientes. Y Moisés, intercesor ante Dios, hermano, empezó a abogar por esa gente para que no muriera más. Y Dios le dijo que le hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en medio del desierto, hermano. Y todo aquel que mirara a la serpiente de bronce iba a vivir. Y Jesús habló acerca de eso, que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en medio del desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Pero fue levantado en la cruz, hermano. Y es por eso que todo aquel que ve, hermano, su muerte en la cruz, recibe vida. Todo aquel que ve, hermano, a Jesús en la cruz, pero que cree en Él, hermano, que en ese sacrificio que Él murió en la cruz, y por su sangre que derramó, tus pecados fueron perdonados, para que tengas vida. Cuando Jesús estaba ahí, hermano, ellos, hermano, veíamos que mucha gente, hermano, no solamente Jesús le dijo a sus discípulos, sino que mucha gente escuchó que Jesús iba a ser entregado, hermano, de pecadores en los sacerdotes, y que iba a ser muerto en una cruz y al tercer día iba a resucitar. Estos, hermano, aquí dice, los que pasaban lo insultaban. Toda la gente, hermano, sabía, dice, moviendo la cabeza, decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. Ahí había multitud de gente, no solamente, hermano, había todas las religiones que había en ese tiempo, sino que aquí está hablando de gente, de gentiles, fariseos, escribas, saduceos, de todo tipo de gente había ahí. Y se burlaban de él. Dice, los que pasaban lo insultaban. Y la palabra insultar, hermano, viene de la palabra hebrea que está en el 36-37, que es kalam, que es herir, avergonzar, confundir, echar en cara, difamar, maltratar. Todo eso, hermano, parte de lo que la gente le hizo a Jesús en la cruz. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor
Y su honra es pasar por alto la ofensa, hermano. Y el Señor, hermano, pasó por alto la ofensa que toda esa gente le gritaba: si eres el Hijo de Dios, tú que dices que destruirás el templo y en 3 días lo levantarás, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Baja de esa cruz, le dijo la gente. Pero, hermano, los sacerdotes, dice, de igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Toda la gente, hermano, que no quería a Jesús, al verlo, ellos sabían que Jesús, que lo que iba a suceder con él, porque él les anunciaba que iba a ser crucificado en una cruz. Ellos escucharon cuando Pilato les dijo que lo iba a entregar, hermano, para que fuera latigado y que después iba a ser clavado en una cruz. Lo escucharon y era lo que iba a venir posteriormente. Y aún así, hermano, no creyeron en él, sino que se burlaron, se mofaron de él. Viendo a Jesús en la cruz y diciéndole: si eres tú que eres el Rey de Israel, baja ahora de la cruz y creeremos en él. Y Jesús no bajó, mi hermano, por amor a ti, por amor a todos aquellos que hemos creído y que han de creer en él. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, hermano, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería? No habría perdón de pecados. Seguiríamos muertos, hermano, en nuestros delitos y pecados, y no habría resurrección para vida eterna, sino para condenación eterna. Gálatas 6:11, voy a ir terminando, dice la Escritura: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, hermano, la cruz de Cristo trae persecución a nuestras vidas. Trae persecución. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado y me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquel, hermano, parte de la persecución que trae la cruz de Cristo, hermano, es que nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. El mundo tiene que estar crucificado a nosotros y nosotros al mundo, hermano. Aunque la gente no nos quiera y no nos quiere. Pero ya debes tú de saber de antemano que Jesús mismo dijo: así como yo he sido aborrecido, ustedes también van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces todo, hermano, lo que conlleva con el mundo, tiene que haber muerto para ti. Tienes que haberlo crucificado. Tú tienes que estar crucificado para el mundo, hermano, para las cosas del mundo. Ciertamente estamos en el mundo, pero hay cosas, hermano, en las cuales tú ya no tienes por qué llamarte la atención. Ve las obras de la carne que habla en Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Bueno, aquí dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Vuelvo a tomar un poco de lo que hablábamos hace un poco, que de los dos pueblos hizo uno. ¿Cuál enemistad había, hermano? Dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz. O sea que por medio de la cruz de Cristo, hermano, del sacrificio de Jesús en la cruz, el Señor nos reconcilió. En Juan capítulo 4, cuando habla de la samaritana, le dice la samaritana a Jesús: Señor, pero si tú sabes que los judíos y los samaritanos no se pueden ver. Había conflicto, hermano. Te vuelvo a decir, el Señor eligió primero al pueblo de Israel como su pueblo, pero ahora en la cruz de Cristo, hermano, en obediencia a Dios, el Señor nos eligió para que de los dos pueblos el Señor hiciera uno solo. Y Él vino a abolir, hermano, a quitar la enemistad que había entre Dios y nosotros, que éramos gentiles. Ahora, por ese sacrificio de Jesús en la cruz, hermano, Él quitó esa enemistad. Ahora
Para el Señor ya no hay judío ni griego, hermano. Ya ahora en Cristo Jesús somos un solo cuerpo, hermano. Eso es lo que el Señor nos enseña. En Filipenses 2:8 dice la Escritura, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos, hermano, que Él, siendo Dios, no se aferró, hermano, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Hermano, Filipenses 3:18 dice, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, que es lo que veíamos hace un momento, hermano, que el mundo tiene que estar crucificado a ti y tú al mundo. Dice, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo, hermano? Aquí está. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Porque están jugando, hermano, como que entre dos pensamientos. No han decidido crucificar, hermano, su carne, sino que siguen viviendo, hermano, buscando las cosas terrenales, cuando el Señor nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que buscar las cosas celestiales. El que es nacido del Espíritu busca lo celestial. ¿Ves lo que nos enseña el Señor? Filipenses 3:18 dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente, hermano, dice, esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y estar orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. ¿Dónde está tu mirada, mi hermano, mi hermana? No te afanes en lo terrenal. No te afanes por lo que has de vestir, lo que has de comer. Tan solo busca, hermano, el principio bíblico que dice la Escritura en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo voy a ir terminando. Colosenses 2:14 dice, teníamos una deuda. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, hermano. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. El Señor, hermano, Él fue el que pagó la deuda. Él fue el que pagó el precio por tu alma, que estaba muerta, que estaba perdida, que estaba condenada al fuego eterno. Dice 1 Pedro 1:19, bueno, 18 y 19 dice la Escritura, despojémonos de toda vana manera de vivir que nos fuere dada por parte de nuestros padres, ya que no fuimos comprados con oro o plata que son perecederos, sino con la sangre preciosa del Cordero. Él fue el que pagó esa deuda por ti. Dios perdonó la deuda y clavó la cuenta, hermano, en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados entre el mundo. Mientras la gente, hermano, seguía burlándose, diciendo que habían acabado con el Hijo de Dios, que ya lo habían crucificado en una cruz y que ahí había muerto. Ellos, hermano, tal vez estaban haciendo fiesta, pero no se quedaron con la duda, hermano. Porque cuando Jesús fue sepultado en la tumba, dice la Escritura, hermano, que fueron y le dijeron los sacerdotes a Pilato, ¿sabes qué? Ese hombre estuvo enseñando y estuvo diciendo que iba a ser muerto en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Préstanos una guardia para ponerla, para que cuiden la tumba de Jesús. Y Pilato le dice, ahí tienen una guardia, una legión, úsenlos. Ellos sabían, hermano, de lo que Jesús les había dicho. Cuando Jesús cumple, hermano, con ese propósito en la cruz, Él paga tu deuda. Él pagó mi deuda y la clavó en la cruz.
Por eso, hermano, la sangre de Cristo, del Cordero que fue inmolado, es la sangre que fue rociada sobre nosotros. Y ahora el Señor, hermano, lo que ve en ti es la sangre del Cordero que fue inmolado. Pongamos toda, hermano, Hebreos 12:2 dice la Escritura, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó, hermano, la vergüenza de morir clavado en una cruz. No era fácil, hermano. Porque el morir en una cruz, hermano, no solamente era, y sobre todo en el monte de la calavera donde lo pusieron, hermano, cada gente que lo pasaba por ahí y veía a la gente, ¿ustedes creen que no sentía vergüenza de los que estaban, habían sido crucificados? Y de mucha gente tal vez que estaban ahí, hermano, pero fueron dos bandidos que fueron crucificados a la par de Jesús. Y Él soportó, hermano, la vergüenza, y no solamente la vergüenza, sino que dice que la Escritura, que Él llevó toda maldición y la clavó en la cruz. Luego vamos a seguir hablando acerca de esto, hermano, acerca de las bendiciones de la cruz de Cristo, porque esta es la cruz de Cristo. Ahora vamos a ver los beneficios o las bendiciones de la cruz de Cristo, hermano, para nuestras vidas. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento, hermano, o sea, Él sabía que iba a ser entregado, que iba a morir en una cruz, pero también sabía, hermano, de la bendición que iba a traer esa muerte de Jesús en la cruz, hermano. Dice, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Él sabía, hermano, el fruto que iba a dar ese sacrificio, esa muerte, hermano, en la cruz de Cristo. Él sabía la bendición que iba a venir. Y ahora, hermano, esa bendición somos tú y yo. Ahora Él se está gozando en la presencia de Dios. Dice la Escritura que Él se está a la derecha del Padre, hermano. Y cada vez, hermano, que uno de sus hijos pasa por la prueba, hermano, difícil, como lo vemos en Esteban, que cuando estaba siendo apedreado, dice que Él alzó sus ojos y vio los cielos abiertos, hermano, y vio al Hijo de Dios de pie, y diciéndole, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermano, el Señor se levanta, se pone de pie, hermano, en la presencia del Padre para decir, ese es mi Hijo. Valió la pena el haber dado mi vida en la cruz. Valió la pena el sacrificio. Valió la pena todo sufrimiento que pasé, que viví, que soporté toda vergüenza. Valió la pena. Hermano, oremos y démosle gracias al Padre en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta hora, Señor, por seguir hablando a tu pueblo. Para que no se nos olvide, Señor, el llamado. Para que no se nos olvide que tú nos elegiste, Señor, para ser tus discípulos, Señor. Para que no nos quedemos solamente en el llamado, sino que nos llamaste para ser discípulos, para servirte, Señor. Para llevar tu evangelio, Señor, para hablar acerca de la cruz de Cristo, Señor. Por lo cual te pido que nos ayudes, Señor, a ser ejemplo, a dar testimonio, Señor, de que eres tú, Señor, el que nos dio vida, que eres tú el que escondiste estos tesoros en estos vasos de barro, Señor, para mostrar tu gloria, para que no se jacte el hombre y diga que yo cambié por mi esfuerzo, sino que eres tú, Señor. Para que todo el mundo sepa, Señor, que tú enviaste a tu Hijo amado Jesús a esta tierra con un propósito, de ofrendar su vida en la cruz, en obediencia a ti, y a través de su muerte en la cruz nos elegiste, y a través de su muerte en la cruz tú acabaste con la enemistad que había entre tu pueblo y entre los gentiles, Señor. Gracias a ese sacrificio perfecto en la cruz, Señor, ahora de esos dos pueblos tú hiciste uno, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que
día con día ponga tus palabras en nuestras bocas, Señor. El hombre va a querer callarnos como sucedió en aquellos tiempos cuando tu iglesia iniciaba, Señor. Cuando aún los mismos fariseos de esos tiempos, Señor, y que hay aún en estos tiempos también, quisieron callar a tu siervo Pedro y a Juan, Señor, cuando predicaban tu palabra, y fueron encarcelados, y tú mostraste tu poder, porque la cruz, la palabra de la cruz es poder de Dios, y ese poder se manifestó, Señor, en sus vidas, cuando tú los sacaste, Señor, de la prisión. Cuando a ellos les dijeron que no predicaran más en el nombre de Jesús, ellos dijeron, ¿a quién hemos de obedecer? ¿Al hombre o a Dios? El mundo querrá callarnos, Señor, el hombre querrá callarnos, pero creemos, Señor, que el poder de la cruz nos ha dado ese poder para seguir predicando tu palabra, Señor, de muchas formas y por muchos medios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y es por hablarnos, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Te pido bendigas a tu pueblo, Señor, y lo guardes siempre, Señor, bajo tus alas, y aún de todos nuestros enemigos, Señor, que se levanten en contra nuestra, Señor. Guárdalos y haz, Señor, que de tu mano de la cual sale ese poder, Señor, salga ese poder para predicar tu palabra, Señor, con autoridad, con denuedo, Señor. No temiendo, Señor, lo que nos pueda hacer el hombre, Señor. No avergonzándonos de ti, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cumplir con el propósito por el cual tú nos has elegido, Señor, para llevar esas buenas nuevas de salvación, para predicar acerca, Señor, de la cruz de Cristo, para que la cruz de Cristo no sea en vano, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, que Dios bendiga su vida. Le doy gracias a Dios por su vida y gracias porque Dios no se ha olvidado de ti. Y tú sabes que no se ha olvidado de ti porque te ha estado proveyendo de todo lo necesario, sobre todo de esta palabra que día con día el Señor nos da. Que Dios bendiga tu vida y hasta pronto. Ministerio Ebenecer presentó